Sale. Capítulo 3, versículo 1. Inicia diciendo, ¿qué? Pero, y cuando nosotros encontramos un pero, son esas cosas que tenemos que poner mucha atención, como la historia va en un curso, y ese pero que no nos gusta a todos encontrarnos, pero que está ahí, que a veces está en nuestras vidas, que a veces está con nuestras familias, pero, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La palabra que encontramos aquí para astuta puede traducirse de dos formas, tanto astuta o inteligente o bella. Y esto es algo que... Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Dice que era astuta más que todos los animales, pero les digo que se puede traducir como astuta o como bella. Y sabemos que, por lo que describe también abajo, que era uno de los animales, no como hoy, que a lo mejor ves a algunos de ustedes le ven las serpientes y les da cosa, pero menciona que de alguna forma, a lo mejor no entendemos cómo, pero caminaba erguida, no sé, pero era un animal hermoso, y dice astuta más que todos los animales. Obviamente sabemos que hace referencia a Satanás, que de alguna forma Satanás o tomó esta forma o poseyó a este animal, o no sé, no nos vamos a meter en esos rollos, pero más adelante en Apocalipsis menciona a Satanás como la serpiente antigua. Entonces sabemos que habla de Satanás. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había que había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, quiero que veamos esto. Cuando Dios da el mandamiento relacionado con el árbol del bien y del mal que vimos la semana pasada, nosotros podemos, a partir del relato que leímos, inferir, llegar a la conclusión, que obviamente pues Eva todavía no había sido creada, y que por lo tanto el mandamiento ella no lo escuchó directamente de Dios, sino que lo escuchó de Adán. Si aunque no hubiera sido de esa forma, una de las preguntas que tenemos que hacernos cuando leemos esto, ¿por qué Satanás fue con Eva y no fue con Adán en este asunto? Obviamente no tiene nada que ver con alguna deficiencia de Eva, pero en este asunto exactamente, Eva había escuchado este mandamiento como en una retransmisión. De alguna forma Eva en este momento tenía esta, vamos a llamarlo debilidad, o no la fortaleza en este aspecto que Adán. Y Satanás, pues obviamente, va a aquello que es en ese momento más débil. ¿Qué tenemos que ver aquí? En aquellos aspectos en tu propia vida, en aquellos aspectos en tu familia, Satanás no va a ir cuando tú estés así bien acá con Dios y todo eso, sino en el momento o en esas circunstancias o en esos aspectos en los que tú tienes cierta debilidad, es donde Satanás se va a acercar. Él no va a ir a tus fortalezas, él le va a pegar a tus debilidades. Él es traicionero, él actúa con alevosía, con ventaja, él no le interesa nada del fair play ni nada de eso, él va directo a lo más débil de ti. Y también eso es algo que tenemos que ver en el aspecto familiar. Si tú notas que en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en alguna dinámica familiar hay alguna debilidad, es exactamente donde Satanás va a atacar. Y no seamos necios en esta área de decir, no, pues no va a pasar aquí nada. No, Satanás va a ir a eso, a lo más débil. Entonces, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y quiero que veas que está tomando la palabra de Dios, que obviamente él sabía, y sabía que era mentira, porque sabía que Dios les había dicho que pueden comer de todo, excepto de uno. Y Satanás presenta la palabra de Dios, pero totalmente distorsionada, le dice, con que Dios os ha dicho, no coman de nada.
Era incluso hasta algo ilógico, pero Satanás estaba primero cuestionando la palabra de Dios. Estaba viendo en la semana un video de los vendedores de autos, como cuando vas a vender o cuando vas a comprar más bien un auto, lo que hacen los vendedores primero les hacen esta pregunta: ¿y tú en cuánto evalúas tu auto? Para como tantear así al cliente como en cuánto sabe de su propio carro, ¿no? Entonces, si el precio es muy bajo, le van a querer tirar más. Y si el precio es alto, pues de todas maneras se lo van a querer tirar, ¿no? Entonces, Satanás está como aventando a ver qué tanto sabes de lo que Dios dijo. Con que Dios dijo, no puedes comer de nada. Y sabes, esto es algo que hace Satanás contigo. Él te avienta algunas cosas relacionadas con lo que has estado estudiando, con lo que sabes de Dios, para ver qué tan firme estás en esto. Con que Dios dijo que ustedes los cristianos no pueden disfrutar, con que Dios dijo que no puedes bailar, con que Dios... Y entonces empieza a aventar esas cosas como a ver como cuál, en dónde pega, ¿no? Y una vez que tira la piedra, uno de los grandes problemas es lo que vamos a continuación. Y la mujer respondió a la serpiente. Entonces empieza a entablar un diálogo con Satanás. Es un gran problema cuando empezamos en nuestra mente dialogar con estos pensamientos que vienen, y empezamos como a tratar de racionalizarlos, de procesarlos. Querido hermano, primero, cuando terminamos el libro de Gálatas, veíamos cómo Satanás ataca nuestra mente. Como él no tiene potestad sobre nada más, él ataca nuestra mente, él va a llegar a los pensamientos. Pero si tú empiezas a dialogar con él, a lo mejor no dices diablo y platicas con él, pero cuando empiezas como a vacilar con estos pensamientos, es cuando le estás dando entrada a que él ponga muchos más pensamientos. Leímos que dice la Biblia que en lo que debemos de pensar cuando lleguen este tipo de cosas es en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro. Si hay algo de buen hombre en eso pensada, entonces sustituir todos estos pensamientos con pensamientos de Dios. Pero lo que ella empezó a hacer fue dialogar con la serpiente. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio de el huerto, dijo Dios. ¿Qué dijo? Ni le tocaréis. ¿Y esto era cierto, hermanos? Esto no era cierto, porque Dios les dijo, no comerán de él, pero nunca dijo no lo van a ver, ni lo van a tocar. No había una restricción con verlo o tocarlo. El problema era comerlo. Lo que seguramente, y hace tiempo estuvimos hablando de esto, cuando hablábamos acerca de todas el legalismo, es cuando uno pone estas como colchones de seguridad para evitar que alguien vaya más allá, ¿no? A lo mejor Adán le dijo, mira, no lo podemos comer, pero para más fácil, cuando vayas a pasar por ahí, cierra los ojos y ni lo toques. Era más fácil, ni siquiera lo toques. Ahora esto es un peligro. Quiero adelantarme un poquito, donde dice, pero el fruto que está en medio del huerto no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, supuestamente que no lo podía ver, que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciado para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. Entonces lo tocó, ¿no? Lo que pasa cuando nosotros agregamos reglas a lo que Dios nos ha pedido es que creamos estos como según nosotros colchones de seguridad, pero que puede producir que cuando hacemos aquello que Dios no pidió, pero que según nosotros nos inventamos, y no pasa nada, nos motiva o nos incentiva a desobedecer el verdadero reglamento de Dios. Voy a explicarles. Cuando tú le dices a tus hijos, no prendas la estufa, porque si la prendas la perilla te va a dar toques, ¿no? Nomás para nosotros, para que no la toquen. Tocan la perilla y no les da toques y dicen, no, pues a lo mejor ya más se equivocó. La prendo, voy más allá. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando inventamos reglas o cosas de hombres, cuando no, hermano, es que no comas esa carne porque Dios se enoja, y la comes y ves que te va bien y dices, no, pues que realmente Dios no se enoja, posiblemente esto estaba mal y también lo otro. Entonces vamos más allá, y es por eso peligroso poner este tipo de reglas humanas que al fin y al cabo nada tienen que ver con Dios. Dice, entonces vamos a regresar con que Dios ha dicho.
Entonces la mujer le responde, no conociéndolo bien o aumentándole, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, primero cuestionó y aventó esto para ver qué tanto sabía de lo que Dios había dicho. Después le dice, no moriréis. Y entonces esto es un ataque directo contra la veracidad de Dios, con lo que su palabra, si es verdadera o no, le dice, no, no vas a morir. Lo que Dios te dijo, básicamente lo que está diciendo, es un mentiroso. Lo que te dijo no es verdad, sino que posiblemente entendiste mal, Eva. Porque Dios incluso, Él sabe que cuando tú comas de esto, van a ser abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando vemos esta palabra con esa serás como Dios, es una palabra o un conjunto de palabras interesantes. Porque aquí lo que está presentando Satanás no es que Eva vas a ser un Dios como muchas veces lo hemos entendido, sino Eva vas a ser más como a Dios le agrada. Vas a encontrar algo mucho más espiritual. Vas a encontrar una cercanía, una proximidad más como Dios. Esto es lo que realmente estas palabras o este conjunto de palabras están tratando de expresar. Le dice, no moriréis, eso que Dios dijo está equivocado, sino que a través de esto, es algo que a lo mejor hasta Dios casi comió y lo hizo ser quien es Él, y vas a ser más como Él. Vas a entenderlo mejor, vas a estar más cercano a Él, tus ojos van a ser abiertos, vas a comprender muchas cosas que no comprendías. Y vio la mujer que no, el fruto realmente no estaba, o sea, no se veía feo, no tenía garras, no tenía colmillos, no le salía algo raro, que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar todo aquello que le habían dicho. Entonces quiero que veas que lo que Satanás está usando primero es ver qué tanto conoces a Dios, qué tanto sabes de lo que Él ha dicho. Y esto es algo que te va a hacer muy, muy seguido. Y esto es algo de lo que dice más adelante la Escritura, dice que mi pueblo perece, ¿por qué? Porque falta de conocimiento. Porque cuando no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, puede cualquiera engañarnos. Engañarnos para bien o para mal, o para muy mal. O sea, pueden engañarnos con, es que Dios no le gusta que veas el programa de Kitty o cosas que ya hemos hablado. Y tú dices, no, o sea, por querer agradar a Dios, dices, no, pues ya no lo voy a ver. Y ahí andas quemando cosas. Pero dice, después que ya la cuestionó en cuánto sabía, le dijo, no es cierto, entendiste mal. Dios, así no es como suceden las cosas. Ahora, aquí nos enfrentamos con algo. Eva posiblemente había cosas que desconocía. Posiblemente había cosas que no entendía. Y si este es tu caso el día de hoy, que tú dices que yo no sé mucho, la mejor opción para ti es la obediencia. Ahí estás seguro. Porque ella tenía el mandamiento. Puede ser que no lo entendiera, ni supiera todo lo que iba a pasar después, pero algo sí sabía, que Dios había dicho que no. La razón era, bueno, no importaba. Simplemente había dicho no. Y sabes, querido hermano y hermana, hay muchas cosas que a lo mejor por tu tiempo, mucho o poco en el Evangelio, por tu lectura o no lectura, puede ser que entiendas o no. Por eso tu mejor opción es la obediencia. No a una iglesia, no a un pastor, a la palabra. Ese es el mejor camino, la obediencia. Entonces, ella no sabía muchas cosas. Dice, no comeréis ni le tocaréis, no, para que no muráis. Entonces dice, no muréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y quiero volver a tocar esta palabra, porque ella estaba intentando a través de esto esa cercanía, que no la iba a encontrar a través de la desobediencia o de otro método, porque Dios había pedido. Más adelante, cuando hace un par de semanas también consideramos estos versículos que hablan de la relación entre el matrimonio, entre el esposo y la esposa, nosotros hablábamos de algo relacionado con esto, que Dios sabe y nosotros podemos saber también que naturalmente las mujeres son mucho más espirituales que los hombres. De hecho, si vemos la proporción aquí, vamos a ver que hay muchas más mujeres que hombres.
en los ministerios generalmente las que más sirven son las mujeres que los hombres. Siempre hay un deseo mayor de búsqueda a Dios, esto es algo muy natural. Pero también podemos ver que en ese camino lo que sucedió ahí es que Eva, en su deseo de ser más espiritual, fue engañada. Y por eso Dios ha puesto, tanto para la mujer y también para el hombre, la obediencia a su palabra para que no seamos engañados en esa búsqueda espiritual. ¿Cuántas personas el día de hoy están en iglesias raras, rarísimas, haciendo cosas que tú los ves y te da, o sea, como dices, no manches, ¿cómo es que haces eso? Que pareciera hasta ilógico, pero cuando estás ahí, te parece como, es que eso es lo que nos va a acercar a Dios. Y dejas que te avienten aceite así en la cara y que te peguen y piensas que a través de eso vas a hacer, porque a veces queremos o deseamos esa espiritualidad, pero el ser humano, y me gustaría ir ahorita, vamos al libro de Primera de Corintios, esto lo veíamos con los varones el día jueves, esto es algo muy importante, hermanos. Primera de Corintios capítulo 3, perdón, entonces es capítulo 2. Entonces dice Pablo, vamos a leerlo rápido, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estoy entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo vio, pero ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie las conoció de Dios, así nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este capítulo es muy interesante, te animo a que lo puedas leer después como completito, y al último termina diciendo, ¿quién puede saber las cosas de Dios? Y dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces este capítulo describe lo siguiente: hay mucha sabiduría, hay mucho conocimiento que puede verse bien, que puede parecer que funciona bien, pero al ser del mundo no tiene su obra completa nunca, y puede llevar a apartar al hombre, e incluso puede ser personas que dicen ser creyentes o que son creyentes pero que se apoyan del conocimiento del mundo, y lo que sucede es que no cambian al hombre. Por eso es necesario, ya no sé ni siquiera por qué llegué a este punto, pero por eso es tan así, por el capítulo el versículo 3, que cuando nosotros estamos lidiando con alguna tentación, cuando tenemos algún problema, no apliquemos el conocimiento de este mundo, no apliquemos nuestra experiencia, sino vayamos a la palabra, que es la cual, o a través de la cual el Espíritu Santo, que conoce todo de Dios, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Cuando Eva estaba en este punto, ella pudo haber clamado a Dios, ella pudo haber preguntado a Dios, pero se apoyó en lo que ella percibía que se veía bien, lo que percibía que no estaba mal, y terminó equivocándose pues a la grande. Ahora, quiero que veas que también la tentación, el engaño, nunca va a venir con una etiqueta de engaño, ni con la clásica leyenda de precaución, ni con las etiquetas de salubridad, no las 3 negras. No te va a decir que es malo, se va a presentar como algo que es bueno, como que es agradable y que puede funcionar. Por eso es que vemos, o sea, no sé si tú te has preguntado por qué las iglesias que son casas más raras son las más grandes. Porque tiene tintas de espiritualidad, tiene tintas de cómo puede funcionar bajo la lógica humana.
pero cuando lo ves a la luz de la palabra, que es la sabiduría espiritual, pues queda totalmente reprobado. Entonces le dice, no vas a morir, sino sabe Dios. Dios sabe. Y Dios no quiere que seas feliz. Dios es un egoísta, no quiere que disfrutes de esto. Dios sabe, pero te lo ocultó. Entonces Dios sabe que el día que comas te van a ser abiertos los ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ella fue pues tentada por esto, y la palabra de Dios nos dice que fue engañada, a diferencia de Adán, que él desobedeció abiertamente. Dice, para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fue deslumbrada, fue engañada y comió. Y el marido, pues Adán también comió, pero él no fue engañado. Estaba ayer reflexionando, no sé si alguna vez te has puesto a pensar, ¿por qué Adán, si él, por lo menos aquí no nos dice que la serpiente le haya dicho nada, ¿por qué comió? Me quedé mucho pensando ayer, ¿por qué comió? Porque si a ti te dan algo que sabes que no, pues dices, no, ¿cómo crees, no? Leía o escuchaba, y esto simplemente es la interpretación, y te lo voy a dejar así como interpretación personal, estaba leyendo un teólogo, y es simplemente una interpretación personal. Él decía que él amaba a Eva, y que no podría imaginarse posiblemente que ella muriera y él se quedara, o algo así, ¿no? Él proponía algo así, que se escucha muy romántico, ¿no? Pero lo que a mí me lleva a reflexionar era que muchas veces llegamos a tomar decisiones no tanto porque no estemos convencidos de lo que Dios ha dicho, sino nos vemos presionados por nuestro entorno. Y creo que esto es algo de lo que sí sucedió con Adán. Sea que haya sido por la idea romántica de Romeo y Julieta, de que si tú te mueres yo también, o que, híjole, ¿y ahora quién va a estar conmigo? Entonces mejor me muero. Pero simplemente se vio presionado por la decisión que ella había tomado. Y esto, sabes que nuevamente tiene que ver con esta sabiduría humana. Las personas el día de hoy toman decisiones que son lógicas para ellos. Y cuando ven tu vida que se está pegando a Dios, es ilógico. Es ilógico que estemos reunidos, que nos paremos temprano. Es ilógico que invirtamos nuestro dinero en cosas que para ellos no tienen ninguna trascendencia. Y a veces podemos llegar a sentirnos presionados por lo que los demás dicen o hacen, y nos llevan a pecar contra Dios. Queridos hermanos, si el día de hoy estás en algo así, que todos están haciendo algo, todos están diciendo algo, y Dios te ha dicho no, tienes que saber, como veíamos la semana pasada, que tú estás en la libertad de decidir, pero entiende las consecuencias. En nuestro caso, no se trata de salvación o no, sino de agradar a aquel que nos rescató. Entonces, piensa en esto. Versículo 7. Y sucedió que fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En verdad sus ojos fueron abiertos, pero no como lo había presentado, sino que percibieron su desnudez, y eso los hizo llevar a tratar de cubrirlo. ¿Alguien ha visto las hojas de higo? Sirven para como hacer manualidades cuando las doblas se rompen, ¿no? O sea, de todos los... Es que esta vez lo ves lo ilógico, ¿no? Si hubieran escogido, no se me ocurre cualquier otro, pero a lo mejor de otras hojas más flexibles. No sé, con lo que los artesanos hacen las tapetes, no sé, hubiera sido mejor. Pero escogieron lo más rasposo, lo más que se rompe, o sea, no sirve ni siquiera para tratar de cubrir su vergüenza. Entonces, veíamos la semana pasada que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Por la unidad. Cuando hay unidad en el matrimonio, no hay vergüenza. Y en lo mismo, cuando hay unidad con Dios, no hay vergüenza. Pero cuando hay pecado, quieres cubrirlo. ¿Qué es lo que pasa cuando estás en pecado? Y vuelvo como otras veces lo he dicho, cuando alguien no viene a la iglesia no quiere decir que está en pecado. Pero cuando estamos en pecado, sí sentimos esa tendencia a no querer orar, a no querer leer, a no querer ir a la iglesia.
porque tratamos de alejarnos. Esto es lo que sucede. Muchas personas están en pecado y dicen, no, es que yo ya no creo en esas cosas de Dios. Pero es una reacción natural de tu carne tratando de ocultar la vergüenza, que a lo mejor no la experimentas como exteriormente, pero tu espíritu da testimonio de esa vergüenza y queremos cubrirlos apartándonos, escondiéndonos de Dios. Pero aquí vemos el primer intento fallido del hombre para cubrir aquello que únicamente la sangre de Cristo iba a poder hacer. A veces así nos vemos de ridículos tratando de cubrir nuestros errores, nuestros pecados delante de Dios. Como niños, ¿no? Con la boca llena de azúcar diciendo, yo no me comí nada. Así estaba Adán y Eva, cubriéndose con lo más rasposo, lo que menos funcionaba, pero este es el intento del hombre de cubrir el pecado, a través de dinero, de asistencia, de membresías, de obras. Es igual de inútil que tomar hojas de higo. Por cierto, nada más para, como es adicional, el higo, obviamente aquí podemos inferir que había higos porque era una higuera, es el único árbol que se menciona, o sea que podemos tener la certeza que se había en el huerto del Edén. No, nunca dice manzanas, ¿no? Y ya lo sabemos, ¿no? Entonces, todo eso de la manzana de Adán y todo eso, pues no. Lo único que sabemos que, digo, el único que se menciona es higo, ¿no? No estoy diciendo que el fruto fuera un higo, no, sino que es el único árbol que sabemos como por nombre que estaba ahí. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, quiero que piensen lo siguiente. Eva tiene esta conversación con la serpiente. ¿No se le hizo raro ver que una serpiente hablara realmente? O sea, como que es algo que a lo mejor no nos detenemos tanto a pensar, pero ella como que yo la hubiera escuchado hablar y hubiera corrido, ¿no? Pero ella se quedó ahí platicando. Posiblemente, digo, no voy a hacer tampoco una teoría ni doctrina de esto, pero era algo no como extraño para ellos en ese tiempo. Después dice que oyeron la voz de Jehová. Eran capaces de escuchar todavía a Dios. Pero ¿qué es lo que hacen? Anteriormente estaban cerca de Dios y ahora escuchan la voz de Dios. ¿Y qué producen ellos? El deseo de esconderse. Esto es lo que produce la presencia de Dios en el ser humano. Cuando estás buscando a Dios, deseas más de Él. Y sientes su presencia y dices, miren, ni me hablen porque estoy como en comunión con Él. Pero cuando estás en pecado, lo que deseas es que alguien te dice, no, payaso, nada más tú religioso fanático, y te tratas de alejar. Y no sé si te has dado cuenta que cuando que no estás bien, es el tiempo que más te encuentras hermanos creyentes, que más versículos ves, que más canciones escuchas, porque Dios está tratando de rodearte con su palabra, con su presencia para, hey, vuélvete. Y es lo que estaba haciendo con Adán y con Eva. ¿Crees que él ya sabía que habían pecado? Por supuesto. ¿Y crees que fue a propósito que él fue a verlos? Por supuesto. Él se acercó a ellos sabiendo lo que había pasado. Y aquí quiero que veamos dos versículos que sean interesantes aquí. David decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a lo más alto, a lo más bajo, a lo más profundo, allí estás tú. Y Adán y Eva estaban tratando de esconderse detrás de un árbol. Y ahí estaban las hojotas de higo viéndose, ¿no? Y sonando, que iban raspando unas con otras, como cuando traes esos pans que suenan. ¿A dónde huiré de tu presencia? Querido hermano, si tú has sido rescatado por Cristo Jesús, no importa qué tan rudo te hagas, no puedes escaparte de Él. Él te ama. Y aquí es donde viene la segunda cosa. Jesús recordaba esto. Ustedes no me eligieron a mí. Ustedes no me buscaron a mí. Yo los elegí a vosotros. Y vemos aquí a Dios, sabiendo que había pecado, Él pudo haber sido instantáneamente y decir se la perdieron. Pero buscó acercarse al hombre lleno de pecado. Esto es algo que debes de entender de tu Dios. Él no te va a dejar, incluso en esta condición. Y aparte sabía que se iban a justificar y todo este rollo, pero Él no te va a dejar, porque no se trata de que tú lo hayas buscado, sino que Él tomó la iniciativa y de acercarse, a pesar de que sabía todo lo que habían hecho. Se escondieron en la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Tú qué haces cuando alguien se te está escondiendo, no te contesta las llamadas,
casi casi vas a su casa y se esconde. ¿Vuelves a ir? Posiblemente no, pero a Dios no le interesó que se estuvieran escondiendo de él. Él se acercó. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Nuevamente, él sabía dónde estaba el hombre. Sabía que estaba atrás del árbol de tejocotes, escondido, y Eva estaba en el otro. Pero aún así le pregunta: ¿dónde estás tú? Y son este tipo de preguntas que nos tratan de hacer como responder. Y me gustaría que hoy pudieras pensar en dónde está tu corazón hoy. ¿Dónde estás? Tu cuerpo está aquí, pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón el día de hoy? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que te satisface, lo que buscas? Esta es la pregunta que Dios le estaba haciendo a Adán. ¿Dónde estás tú? Y vuelvo a repetir, posiblemente tu cuerpo está aquí, pero no estás tú aquí. ¿Y dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué experimentó miedo? ¿Recuerdas más adelante cuando dice que el perfecto amor echa fuera todo temor? Y dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado. Entonces, esta condición en la que algunos viven, no con el temor reverente del cual siempre hablamos, sino miedo a Dios, es porque no has experimentado su amor. Arrepiéntete, sé transparente con Él. Él no está enojado, Él quiere que te vuelvas a Él. No tienes por qué vivir con miedo de lo que de seguro, o sea, te duele la garganta y dices, de seguro es porque ya me va a castigar. Y no, o sea, no es así, Dios no es así. Porque si Él quisiera castigarte, ya lo hubiera hecho, no estarías aquí. Porque recuerda que el pago del pecado no es dolor de garganta, no es que te vaya mal en el trabajo, es la muerte eterna. Esa es la paga del pecado. Esto no es nada. Entonces, Dios se acerca y ellos experimentaban temor. Dice, porque estaba desnudo. Él sintió que no había nada que lo cubriera entre él y Dios. Y esa desnudez que antes no había problema, esa transparencia, ahora sí. El que Dios lo viera le hacía sentir incómodo. Y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y nuevamente Dios sabía la respuesta a estas dos preguntas. Cuando Dios está preguntando esto, Él estaba buscando una confesión, ¿no? Él estaba buscando una confesión. Y conociendo cómo es nuestro Dios, basado en todo lo que sabemos de Él, Él estaba dispuesto a perdonar. Para eso busca una confesión. Y cuando Dios empieza a hacerte todas estas preguntas de ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y tú así tratando de cubrirte y esconderte y ponerte a trabajar, prender música y todo eso. Tratas de esconderte y Dios está buscando una confesión, pero no para aplastarte, porque si Él quisiera lo hubiera hecho, sino para perdonarte y transformarte. Eso es lo que Él quiere. Con todas estas preguntas, con todas estas personas que te rodean, con todo eso. Eso es lo que Él busca. Él quiere transformar tu vida. Y después que le dice, ¿quién te enseñó? ¿Has comido? Continúa y le dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces primero le dice, la mujer, o sea, ya no carne de mi carne, ni hueso, bien emocional la semana pasada, sino esa mujer que me diste. Y después le dice, y por cierto, tú me la diste, o sea que es tu culpa también. Es culpa de ella y es tu culpa por habérmela dado, por haberme dado una mujer pecaminosa. Entonces, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, nuevamente pasando la responsabilidad. Ahora, la semana pasada hablábamos de las decisiones. Y esto es parte de la madurez del creyente. Hermanos, dejemos de echarle culpa a nuestros padres, a las cadenas, a los espíritus. Eres tú el que decides. Siempre eres tú. Satanás te va a tentar, te la va a poner fácil, pero
todo se reduce a decisiones. Cada uno tomamos las decisiones. Y quiero aquí hacer una pausa para recordar lo que dice Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si ya la regaste, ya no te estés justificando. Ya no estés diciendo, hoy siento que no tomo la cena porque ando mal, hermano. No, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si Dios te está acercando a ese tipo de preguntas, ese tipo de momentos, deja de evadir responsabilidad. Es sencillo, es más fácil decir, si yo fui y quiero que me perdones, por favor, me arrepiento. Y esto es a donde quería llevar a Adán, pero Adán le echó la culpa a su mujer, le echó la culpa a Dios. Y es interesante cuando le echamos la culpa a Dios de nuestros propios actos. Cuando obtenemos consecuencias, decimos, Dios, ¿por qué me estás castigando? Primero deberíamos decir, pues la verdad me lo merezco. Y segunda, eso ni siquiera es castigo, es tus propias consecuencias. Le echa la culpa a la mujer a la serpiente. Y dice, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, a él ya no le preguntó, ¿no? A Satanás. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Algo que encontré aquí también interesante. Cuando, no sé si recuerdan, cuando leímos el libro de Isaías, capítulo 65, cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva durante el milenio, dice que muchas cosas van a ser restauradas a su estado natural, que el lobo o creo que era dice el león y el cordero van a convivir y todo eso, pero dice de la serpiente, y la serpiente seguirá comiendo polvo. Es el único animal que va a seguir en su misma condición. Ahora, y esto es también relevante, en el caso de Satanás, nunca ha habido ni habrá arrepentimiento. Y obviamente la consecuencia que aquí podemos ver, vamos a decir consecuencia de esta palabra, es que siempre va a comer polvo. Pero tú y yo no tenemos por qué estar siempre así. Tú y yo tenemos la posibilidad de cambio. Cristo murió por nosotros. El destino de Satanás está sellado para siempre. Y como te decía la semana, él sabe a dónde va. Pero tú y yo tenemos una opción. A pesar de que sabemos a dónde vamos con Cristo, de vivir esta vida de una manera que le glorifique. Porque puede ser que seas un cristiano, vamos a llamar, apático. Y vas a estar en la presencia de Dios. Eso solamente lo sabe, yo no lo sé. Pero vivas una vida a medias aquí. Que no disfrutes de su presencia, que no disfrutes de su paz, no entiendas ni experimentes gozo. Y qué feo que la única vida que tengas, que fue dada para poder glorificarlo, la lleves en esos términos. El reloj sigue corriendo, hermano. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces vemos esta figura o esta primera descripción del Evangelio. Lo que está describiendo aquí cuando dice la simiente suya, hablando de Jesucristo, cómo Jesucristo vencería a Satanás, y a pesar de que Satanás trataría de herir y de maltratar a Jesucristo, él vencería. Entonces vemos aquí, esto es importante, desde la caída del hombre, el deseo de Dios para restaurar al hombre. No fue algo que se le ocurría después, sino desde el principio él tuvo la intención de rescatarnos. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Como resultado de lo que había hecho primero, parte de la consecuencia es el dolor que acompaña el dar a luz y todo el embarazo y después del embarazo. Y aquí existen dos traducciones para la siguiente parte, pero aún así, a pesar de que sepas todo lo que te va a doler, vas a seguir teniendo este deseo para con tu marido. O también que tu deseo será sometido para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, Dios había puesto desde el huerto del Edén esta forma de relación en la que el hombre tenía la primogenitura,
no mayor capacidad, no mayor autoridad, sino simplemente la responsabilidad sobre la mujer, como ya lo vimos hace un par de semanas. Pero por esta desobediencia dice, ahora él se va a enseñorear de ti. Tú intentaste enseñorearte de él y ahora él se va a enseñorear de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y no es que el problema ha sido que la obedeció a ella, sino que desobedeció a Dios. Prefirió a ella sobre Dios, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, por tu causa maldita será la tierra, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, anteriormente, y ya lo sabemos, a pesar de que él labraba el huerto, la tierra daba, pero producto de no sujetarse a la obediencia a Dios, entonces le dijo, las cosas te van a ser difíciles. Tú habías sido puesto con autoridad sobre toda esta tierra, pero ahora te la va a ser difícil, porque decidiste poner tu confianza y tu obediencia en otras cosas antes que a mí. Y aquí podemos encontrar un principio interesante. ¿Recuerdan cuál es este primer mandamiento con promesa? ¿Qué dice? Tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida y para que te vaya bien. Lo veíamos hace un par de semanas. Cuando nosotros, no es en todos los casos, pero cuando podemos ver, así como Adán, que por más que trabajamos, por más que le hacemos por aquí y por allá, no más nada, hablamos, piensa, si en tu vida has honrado a tus padres, piensa si estás honrando a Dios, porque la Biblia dice que así es como puede irte bien. De otra forma se vuelve complicado, y ese es el mismo principio. Él deshonró a su padre, y por eso iba a tener que trabajar y le iba a costar. Espinos y cardos te producirá, versículo 18, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan desde que nazcas hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, este comentario, esta última parte del versículo 21 con porque ella era madre de todos los vivientes, nos hace pensar, o es a muchos ya la conclusión, que para ese momento seguramente ellos ya tenían hijos, y posiblemente no sabemos cuántos, 1, 2, algunos, pero por eso dice, porque ella era la madre, o sea, él no le hubiera puesto Eva si no fuera madre, ¿no? Entonces ya era madre de algunos hijos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces encontramos aquí descrito lo que el Nuevo Testamento menciona, que sin remisión de pecados, sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces fue el primer sacrificio, y a través de ese primer sacrificio, de lo que haya sido, cubrió con túnicas de pieles a Adán y Eva, los vistió para cubrir momentáneamente, a través de la sangre de un animal, momentáneamente sus pecados. Y esa es la figura que continúa desde este momento hasta el sacrificio de Cristo Jesús. Momentáneamente la sangre de ovejas, de bueyes, cubría momentáneamente el pecado. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y encontramos nuevamente la Trinidad hablando, porque si no ¿con quién estaría hablando Dios? No es uno como nosotros, está hablando el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. La preocupación de Dios no era que el ser humano fuera eterno, porque de hecho él quería convivir con él para siempre. El problema es que fuera eterno en esta condición, que eternamente viviera en pecado. Por lo tanto, bloquea el camino al árbol de la vida para que no coma de esto antes que él muera por nosotros
y podamos tener. Es decir, para que esta condición no se sellara para siempre, esta condición de pecado. Dice, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis esta descripción que bajo el trono de Dios hay querubines. Entonces, cuando nosotros vemos a los querubines aquí, nosotros podemos poder inferir que un tiempo o en ese momento Dios estaba ahí, su presencia estaba ahí. Y Dios no prohibió al hombre y a la mujer la entrada al huerto, porque de hecho la espada que pone encendida para que se revolvía era para guardar el árbol de la vida, no del huerto. Y nosotros vamos a ver en el próximo capítulo que el hombre y la mujer nunca se arrepintieron aquí, sino decidieron continuar su camino. Hermanos, el día de hoy estamos viendo esta imagen de lo que puede Dios darnos, esta vida, esta comunión constante con Él, y la constante tentación de Satanás para romper esta unidad. En ti está la decisión. Puede haber falta de conocimiento, mentiras muy bien estructuradas. Tu mejor opción es la obediencia a Cristo. Eso te va a guardar. Cuando lo conoces, bueno, lo conoces, pero cuando no conoces las cosas, continúa en la obediencia, porque eso te va a guardar. Y si tú tomas la decisión de pecar, vamos a perder esta comunión, perdemos esta comunión con Dios. Y si ya lo has hecho, recuerda, abogado tienes para con el Padre. Arrepiéntate, acércate a Él. Y es triste cómo termina esta historia, el hombre y la mujer caminando hacia la tierra. Y Dios está ahí, Dios seguía ahí, Él no se había ido, pero ellos decidieron permanecer en su pecado, y es tristemente la decisión que muchos toman. Entonces, queridos hermanos, pensemos en esto, pensemos en aquellas cosas que estamos viviendo el día de hoy, qué es lo que Dios está hablando. Perseveramos en la obediencia. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este día, Padre. Gracias por esto que nosotros acabamos de, el día de hoy, estudiar. Señor, tú conoces nuestros pensamientos y nuestros corazones. Posiblemente algunos estemos avergonzados porque puedes ver esto. Sabemos que hay pecado. Te rogamos que nos perdones. Vamos a tomarnos unos minutos, hermanos, para ponernos a cuentas con Dios. Vamos a tomar la cena del Señor. Y te animo a que puedas orar y ponerte a cuentas con Él.